Hola mis Willis, en el tutorial de hoy voy a compartir contigo una serie que publiqué hace un tiempo atrás para tejer una blusa calada a medida. Eran 3 vídeos, los he unido todos y vas a aprender muchas cosas muy interesantes. El borde de picos, cómo calcular cuántos puntos montar para tus medidas. Vas a aprender a encajar un gráfico de cualquier punto en ese número de puntos y luego finalizamos uniendo todas las partes de la blusa con costura invisible. Así que espero que te guste, ten mucha paciencia, hazlo poco a poco y te deseo muchísima suerte, que disfrutes mucho tejiendo. Empezamos. He utilizado alpaca para agujas de 3.75 milímetros. Cada ovillo tiene 100 gramos y tiene 225 metros, pero puedes usar algodón si prefieres. Agujas de 6 milímetros, cinta métrica o regla para medir, aguja lanera para coser, tijeras y lápiz y papel para apuntar. El punto de flores lo vimos hace tiempo y te voy a dejar aquí en la esquina donde aparece la I, el tutorial para hacerlo. En todas las redes sociales les he dicho que lo practiquen porque hoy no vamos a aprender a hacer ese punto. Hoy lo que vamos a ver es cómo repetir esos 12 puntos que trae el diagrama tantas veces como necesites. Lo primero que vas a hacer es tomarte la medida de la circunferencia de la cadera a nivel del largo que quieres que quede el suéter. En mi caso son 104 centímetros, que voy a dividir entre 2, es decir, 52 centímetros va a medir cada parte, el delantero y la espalda. Mi muestra la he hecho de 26 puntos y 24 vueltas. Aquí la puedes ver. En esta muestra se repiten 2 veces el esquema de ancho y de largo y luego la he bloqueado. Aquí donde ves la I te dejo el tutorial para que veas cómo se bloquea el tejido, porque eso es lo que nos da la medida definitiva. Entonces, según mi muestra, 9 puntos hacen 6 centímetros. Y necesito tejer 52 centímetros. ¿Cuántos puntos tengo que montar? Multiplico los 9 puntos por 52 centímetros y divido entre 6. Eso me da 78 puntos. Ahora tengo que saber cómo voy a repartir esos 78 puntos en mi esquema o en mi gráfico. El dibujo es 12 puntos. Si yo divido los 78 puntos entre esos 12 puntos, me da 6,5, perdón. Ese 0,5 no me interesa por ahora, me voy a quedar con el 6, que es un número entero. Y lo voy a multiplicar por 12. 6 por 2, 12, 6 por 1, 6 y 1, 7. De los 78 puntos ya tengo 72 ocupados, pero me sobran 6. ¿Qué hago con esos 6 puntos? Pues los reparto, tejo 3 derecho, luego el dibujo 6 veces y 3 derecho. Y eso me da 78. Para hacer el borde de piquitos, tenemos que montar un número de puntos par. Aquí donde ves la I te dejo el tutorial para que veas con calma cómo se forma este borde. Pero es importante que tengas en mente que siempre debes montar un número de puntos par. Yo por cuestiones de demostración voy a montar menos puntos que 78 con el estilo long tail. También te dejo aquí el enlace para que lo veas con más calma. Una vez que has montado tus puntos, vas a tejer la primera vuelta del derecho, desde el principio hasta el final. Aquí voy terminando y la siguiente vuelta del revés, también desde el principio hasta el final.
Ok. Estas 2 vueltas las vas a repetir una vez más. Haces otra del derecho y otra del revés hasta que tengas 4 vueltas en punto jersey. Y ahora vamos a tejer un punto del derecho y de ahora en adelante repetir lazada, 2 puntos juntos del derecho. Aquí en la I te dejo el enlace al tutorial donde vimos cómo hacer la lazada antes de un punto del derecho en estilo inglés y continental. Y así hasta el final, lazada, 2 puntos del derecho. Y terminamos con un punto derecho. La siguiente vuelta se teje entera del revés, desde el principio hasta el final, inclusive las lazadas. Aquí ya vamos terminando. Y después de esto vas a tejer 2 vueltas más. Una del derecho y la siguiente del revés. Y al doblar el tejido se forman los piquillos. Luego vamos a coser esto por dentro y lo veremos más adelante. Estos quedan más finos, claro, porque el hilo es mucho más fino que el rojo. Ok, vamos a ver cómo repetir lo que está entre asteriscos en las instrucciones escritas o los puntos del gráfico. Habíamos dicho que yo montaba 78 puntos, aquí son menos, pero voy a repetir los 3 puntos del derecho que decidí hacer para el extremo y ahora los primeros 12 puntos del primer esquema, digamos. Acuérdate que el esquema a mí me salió que lo tengo que hacer 6 veces. Entonces, esto es lo que quiero mostrarte. Empiezo con un punto del derecho, lazada, luego dice surjete sencillo, uno sin hacer, tejo el siguiente del derecho y monto el que no tejí sobre el que acabo de tejer. Ahora vienen 7 derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vienen 2 puntos juntos del derecho y una lazada. 2 puntos juntos del derecho, lazada. ¿Y qué hago? Vuelvo a empezar desde el cuadrito primero. Un punto del derecho, lazada, surjete sencillo o disminución simple, paso 1 sin hacer, tejo el siguiente del derecho y monto el que no tejí sobre este último. Habíamos contado 7 derecho, y ahora vienen 2 puntos juntos del derecho y lazada. Te tocaría ahora volver a empezar el esquema de principio a fin, de derecha a izquierda, tantas veces como te haya salido la cuenta. Y ya, suponiendo que yo lo he hecho, termino con mis 3 puntos del derecho del otro borde. La siguiente vuelta es del revés y de aquí en adelante lo que tienes es que ir repitiendo de la vuelta número 1 a la 12 del esquema. Y una vez que llegas a la vuelta 12, vuelves a empezar otra vez desde la vuelta 1. Y esto lo haces tantas veces hasta que llegues a la medida deseada. En mi caso, el delantero tiene 55 centímetros de largo y la espalda tiene 60 centímetros. Cuando llegues al final, no importa a qué altura llegues, a qué parte del esquema, cierras todos los puntos del derecho. Para cerrar los puntos del derecho, aquí no importa a qué altura del esquema, repito, puedes cerrarlos cuando quieras por una vuelta del derecho del tejido, sí. Si quieres ver cómo cerrar los puntos del derecho en estilo inglés o continental, te voy a dejar aquí también el enlace al tutorial. Y si eres de las personas que cuando cierra le quedan los puntos muy tirantes, muy apretados,
Aquí debajo del vídeo también verás el truco para evitar que te quede el cierre muy apretado. Aquí ya voy terminando la vuelta. Ok. A esta altura cortas el hilo y pasas el hilo por dentro de la lazada. Y ahora a bloquear. Aquí abajo y aquí te repito, tienes el enlace para ver ese tutorial. Aquí debajo del vídeo encontrarás el enlace al blog donde te dejo este esquema que he dividido por secciones para nunca romper el dibujo, y con estas secciones podremos jugar para aumentar o disminuir. Empezamos por aquí tejiendo en punto liso y luego terminamos tejiendo en punto liso. Necesitaremos 3 medidas: la circunferencia del bíceps, que en este caso son 35 centímetros, luego la circunferencia de la sisa a la altura donde caiga el delantero una vez que te lo pongas, en mi caso son 50 centímetros, y luego el largo total que va a tener la manga, desde allí hasta donde quieres que quede. En mi caso son 10 centímetros. La muestra decía que eran 9.6 centímetros. Ahora, 35 centímetros, ¿cuántos puntos son? Multiplico 9 por 35 y divido entre 6. Y eso me da un total de 52 puntos, a los que voy a añadir 2 puntos para los bordes, para hacer un total de 54 puntos. Ahora vamos a calcular de esos 35 centímetros que parto, o 54 puntos, cuánto tengo que aumentar para llegar a los 50 centímetros de ancho que tiene la manga en la parte de arriba. Y repetimos la operación. Si 9 puntos son 6 centímetros, 50 centímetros, ¿cuántos puntos son? Multiplicamos 9 por 50 y lo dividimos entre 6. Eso me da un total de 75 puntos, que voy a redondear en 74 porque quiero un número par. Eso serían 72 puntos más 2 puntos de orillo. Ahí entra todo, incluidos los puntos de orillo, en esos 74. Como veíamos en el vídeo anterior, el punto lo forman, el dibujo quiero decir, lo forman 12 puntos. Y yo he dividido el esquema de la manga en secciones. Cada una de estas secciones que ves marcadas tienen 12 puntos, que son los que forman el dibujo. Si al hacer tus cálculos te dan más o menos puntos de los que me dan a mí, que hemos dicho en total son 72 más 2 puntos de orillo, siempre puedes jugar añadiendo o quitando secciones iguales a esta que te la he puesto en color rosa para que resalte. Nunca añadas o quites puntos de los extremos. Empezaremos tejiendo 4 vueltas en punto liso, iremos aumentando a los lados y terminaremos con 4 vueltas en punto liso. Ahora, sabemos que vamos a montar 54 puntos y que tenemos que llegar a 74 puntos. Eso es aumentar 20 puntos. En esas vueltas de liso que te comentaba no vamos a aumentar ni disminuir, son rectas. Entonces he puesto 18, pero en realidad son 16 vueltas en las que voy a aumentar un punto a cada lado cada 2 vueltas. Mi esquema tiene 24 vueltas y vamos a cerrar en la 25. Esos son 10 centímetros según mi muestra. Entonces montamos los puntos y tejemos esas primeras 4 vueltas en punto liso. La primera vuelta del derecho y todas las vueltas impares son la cara del derecho del tejido. Aquí ya voy terminando. Y la siguiente vuelta del revés. Si quieres hacer la manga un poco más larga que la mía, en lugar de tejer 4 vueltas de liso al comienzo y 4 vueltas de liso al final, puedes tejer un poco más. Allí no hay que calcular nada porque estas vueltas de inicio y fin son rectas, no se aumentan. Ok, una vuelta más del derecho, una vuelta más del revés para tener las 4.
Y empezamos viendo en el esquema, eso es un aumento, un cuadrito que no estaba antes y ahora sí está. Uno cada 2 vueltas, como habíamos dicho, a cada lado del tejido. ¿Cómo se aumenta? La forma más bonita. Tejes el primer punto del derecho, que es tu punto de orillo, y el siguiente punto, la piernita derecha de la V, la vas a montar sobre la aguja izquierda y la vas a tejer del derecho. Y luego el punto del derecho. Así has aumentado un punto y es prácticamente invisible. Ahora, sigo el esquema. Tengo que tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer una disminución simple o surjete. Paso 1 sin hacer, tejo el siguiente del derecho y monto el que no tejí sobre este último. Y lazada. Ahora tejería todas las veces que sea necesario mis 12 puntos del dibujo. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer que ya lo he hecho y vuelvo a caer en la otra punta. Y sigo el esquema. Viene un derecho, lazada, un surjete sencillo, disminución simple, uno sin hacer, el siguiente del derecho y monto el que no tejí sobre este último. Ahora tejo 6 derecho, siempre miro el esquema, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero antes de llegar al último repito la operación. Subo la pierna derecha de la V a la aguja izquierda, la tejo, tejo ese punto del derecho y el último del derecho. Y ahora viene la siguiente vuelta, que es del revés, por la cara del revés del tejido, donde no se aumenta nada. Simplemente tejo todos los puntos del revés. Vamos a volver a hacer una vuelta con otro aumento para que lo vuelvas a ver. Tejo el primero del derecho, subo la pierna derecha del punto a la aguja izquierda y la tejo, luego tejo el punto y luego, siguiendo el esquema, tejo 5 derechos más. Y llego a 2 puntos juntos del derecho, lazada, un derecho. Aquí vendría el resto de las secciones, siempre siguiendo tu dibujo, y yo llego ya a la última, donde vienen 2 derechos, lazada, una disminución simple o surjete sencillo, paso 1 sin hacer, tejo el siguiente del derecho, y ahora tejo del derecho, y recuerda que antes de llegar al último hay que volver a aumentar. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 y aquí subo la piernita, tejo del derecho al punto y el último, el punto de orillo del derecho. La siguiente vuelta sería del revés y así sigues el esquema, aumentando siempre por la cara del derecho del tejido hasta llegar a las últimas 4 vueltas que son en punto liso o jersey. Una del derecho, una del revés, una del derecho, una del revés y cerraríamos del derecho al llegar a la 25. Si cuando cierras los puntos eres de las personas que le quedan los puntos muy apretados y se encoge el borde superior, recuerda que aquí donde ves la I y debajo del vídeo te voy a dejar el enlace al tutorial con el truco para que esto no te pase. Aquí ya voy terminando. Muy bien, una vez que has terminado, repites el proceso para la segunda manga y algo que no debes dejar de hacer es bloquearlas para que consigas definición del dibujo y llegues al tamaño real.
Una vez que has bloqueado el delantero y la espalda, lo primero que harás es marcar la mitad en cada uno. De esta forma. Y ahora, esto que estás viendo va a ser el hombro. Llego al centro o a la mitad de la espalda y marco. Desde el centro mido aproximadamente unos 13 centímetros y marco en ese punto, tomando ambas piezas, delantero y espalda. Yo prefiero usar estos imperdibles, pero si no los tienes tampoco pasa nada. Puedes incluso pegar una pequeña puntada y allí pones tu marca. Y ahora necesito poner cada una de estas partes por el derecho del tejido, una contra la otra. Enhebro mi aguja, lanera, y uno ambas puntas, la parte más externa de cada una de estas piezas. Sin hacer nudos, dejo un trozo de hilo que después esconderé. Me voy a la segunda pieza, también en la parte más externa, en la punta de la esquina, y vuelvo a la primera. Con esto he asegurado que ambas partes queden unidas y no se separen. Y ahora, para empezar a coser, voy a pasar la aguja por debajo de esa V que veo, de esa primera V, justo por debajo de ambas piernas, de un lado y del otro. Esto es costura invisible, no se va a ver, el dibujo va a continuar por la cara del derecho del tejido. Siguiente V, abajo y arriba. Abajo y arriba, hasta llegar al marcador. Y así se ve. Ahora hago lo mismo en el otro lado y voy a buscar el centro de la manga. Delantero y espalda arriba ya están cosidos por la cara del derecho. Fijo el centro de la manga al centro de la costura del hombro y luego el extremo de la manga de cada lado lo fijo al delantero y a la espalda, sin estirar. Por eso siempre voy tanteando con los dedos, para que no me vaya a quedar en ningún momento más tejido en una pieza que en otra. Y marco aquí también, 1. De manera que si cosiendo me doy cuenta que me está sobrando mucho de un lado, puedo ir compensando. Ahora, justo en la mitad paso la aguja por debajo de la V en la manga y aquí trato de buscar justo el punto medio haciendo lo mismo.
Y ahí he unido ya ambas piezas. Ahora en la manga paso la aguja por debajo de la V y en ese lateral voy a buscar unas barritas que hay entre el primer punto y la siguiente columna de puntos. Así es como se une una pieza que va en vertical a una que va en horizontal. Una vez que llego al final, voy con la otra mitad y le doy la vuelta al tejido porque para mí es más cómodo ir de derecha a izquierda. Y repites el proceso. Busco el centro, que ya lo tengo unido porque lo hicimos para coser la primera mitad. Así que lo que quiero es pasar simplemente el hilo para mi lado, para verlo de frente. Y voy por el lado de la manga debajo de la V y por el lado del cuerpo buscando esas barritas que están entre el primer punto y el siguiente punto. Una vez que he cosido la manga, ahora voy a unirla por debajo. ¿Qué hago? En el extremo de donde es la axila, pongo allí un imperdible uniendo las dos piezas y ahora voy a unir ambas esquinas, la parte más exterior del borde de abajo de la manga. Y como se trata de dos piezas en vertical, lo que voy a hacer es buscar las barritas, como de costumbre, justo al lado de ese primer punto, de lado y lado. Como a veces es difícil encontrarlas, lo mejor es estirar un poco el tejido así, y en lo que estiras ya las ves. Y así llegas hasta la esquina de la axila. Y ahora, como vamos a coser dos piezas en vertical, lo que vamos a buscar es de cada lado esas dos barritas al lado del primer punto. Estira bien para que las veas con claridad y no vayas a pinchar una parte de la V del punto, porque se va a notar. El éxito de la costura invisible es que pesques, digamos así, esas barritas al lado de la primera columna de puntos. ¿Ves? Como no se nota absolutamente nada. Y vas fijándote que el dibujo te queda igual. No vaya a ser que cojas sin querer más de un lado que del otro. Yo voy a coser hasta un poco antes de llegar al borde. Y ahora ese famoso piquitos que hemos formado los doblo y por la cara de atrás del tejido, muy suave sin tirar, voy a ir cosiéndolo para que no se note. No vayas a apretar mucho porque entonces sí que se va a ver por el derecho. Pones la aguja en un punto de la pieza y en un ladito del montado de los puntos. Y espero que te quede precioso tu jersey. Gracias por estar allí.